Muy buenas tardes a todos. Son las 7 de la tarde del jueves 29 de abril de 2021 y estamos dando inicio a una más de nuestra serie de conferencias del ciclo organizado por Movimiento por la Patria y por Mexicanos por México en vistas a nuestras próximas elecciones del 6 de junio. Si eres tan amable, Karin, por favor, de dar inicio a nuestra sesión y presentar a nuestro invitado de honor. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a iniciar nuestra conferencia. En esta ocasión tenemos como nuestro invitado a Juan Francisco Torres Landa. Él es socio del despacho de abogados de Hogan Lovells, situado en la Ciudad de México. Se dedica profesionalmente a las áreas de derecho mercantil, inversión extranjera, energía, petróleo y gas, ambiental, inmobiliario, comercio exterior, migratorio y contratos en general. El licenciado Torres Landa ha sido reconocido como un abogado líder en las áreas de su ejercicio profesional en México, designado por Latin Law y otras publicaciones, y en concreto por la reconocida revista de Poder y Negocios como uno de los 13 abogados más influyentes en todo el país. Es miembro de la International Bar Association, la barra mexicana de abogados. Fungió como presidente del Comité de Derecho Mexicano de la American Bar Association, como presidente del Club Harvard de México hasta enero del 2001 y secretario general de México Unido contra la Delincuencia, Asociación Civil, desde el 2005. También es miembro directivo del Consejo Directivo de UNE México, Asociación Civil que es parte de las asociaciones de Sí por México, y en 2014 fue designado miembro del Consejo de la Fundación México en Harvard AC. Damos la bienvenida al licenciado Juan Francisco Torres Landa. Muchas gracias. Si me permite un comentario general en esta conferencia organizada, como ya bien se comentó, por Movimiento por la Patria y Mexicanos por México, dos asociaciones, dos grupos ciudadanos que formamos parte de Sí por México y que estamos empujando el contrapeso del Poder Legislativo hacia el próximo 6 de junio. Les vamos a solicitar que las preguntas que tengan al conferencista, a Juan Francisco, las hagan a través del chat. Ahí las anoten, por favor. Y pues bienvenido, Juan Francisco, adelante. Muchas gracias, José Antonio, Karin, otro José Antonio y demás, todos los demás ustedes que nos han tenido a bien invitarnos a este importantísimo foro, un foro ciudadano, con el cual nos identificamos efectivamente pues por muchas cosas, pero sobre todo por el momento que vive el país y la obligación que tenemos de reflexionar fuertemente sobre lo que aquí sucede. Me voy a permitir compartir pantalla para apoyarme de unas láminas que he preparado específicamente para esta presentación y ustedes me dicen en el momento si es que ven la pantalla, asumo que es el caso. Sí, se ve bien. Muy bien. Justamente decidí junto con mis anfitriones que era importante hablar de las elecciones de este 6 de junio de 2021. Y hay que hablar de ellas porque es un momento emblemático, es un momento en que veremos, esperemos obviamente, cristalizada la expectativa que tenemos de que el país viva un mejor momento del que lamentablemente hemos tenido en algún tiempo, pero sobre todo en estos últimos 2 años. Me gusta, por ser a lo mejor la obligación, digamos, y la deformación profesional de ser abogado, de entender de dónde venimos para entender después entonces hacia dónde vamos. Déjenme apoyarme de una recta cronológica que nos explica justamente cómo ha estado esta transición democrática en nuestro país. Y le puse inacabada, porque efectivamente la transición democrática ha tenido algunos hitos importantes y sin embargo, algunos temas que nos preocupan. Podríamos remontarnos mucho más para atrás, pero cité, digamos, en los últimos tiempos cuáles han sido los momentos más importantes. Como ustedes recordarán, en 97 es la primera votación en la cual se logra que efectivamente la Cámara de Diputados se disperse el control y ya no sea controlada justamente por el mismo partido que en ese momento se encontraba en gobierno. Concretamente al presidente Zedillo le toca
inaugurar esta parte de tener una Cámara de Diputados con la cual se inaugura, para muchos efectos, el hecho de que haya una actividad legislativa real, una actividad en la cual hay que negociar, hay que platicar entre partidos, hay que buscar consensos y eventualmente lograr justamente la votación en favor de determinadas iniciativas, acuerdos, etcétera. Algo que hasta hace poco veríamos nosotros como muy natural, pero que hasta ese momento no era el caso. Veníamos de una época de concentración de poder muy clara, donde había justamente una sola voz y un solo mando. Y eso nos recordará un poquito de lo que viene hacia adelante. En 2000, como ustedes saben, viene la primera transición democrática en que sin un tema de violencia, ni mucho menos, viene esta transición democrática. En 2006 vivimos una primera crisis electoral, una crisis muy fuerte, como ustedes recordarán, porque quien hoy despacha en Palacio Nacional se sintió que debió haber ganado toda la contienda, etcétera, la toma de Reforma, etcétera. Entonces, por primera vez vimos ahí lo que este grupo era capaz de hacer y no respetar un resultado que, por estrecho que fuera, le dio la victoria, en ese caso, al PAN y a su candidato, al presidente Calderón. 2012 viene una nueva alternancia donde después de 12 años de una presencia panista, viene una transición hacia otro partido político, el regreso del PRI y el presidente Peña Nieto. Después llegamos a 2018, donde aquí utilicé un vocablo que le he escuchado, entre otros, a Héctor Aguilar Camín, del accidente democrático 2018, donde sí, democráticamente llega otra fuerza, pero llega por determinadas circunstancias y me voy a explicar un poquito más adelante. Y en esta recta numérica cronológica llegamos finalmente a 2021, donde anoto ahí que hay un riesgo real de pérdida de avances. Esta transición democrática que está inacabada, que tiene, digamos, algunos sobresaltos, pero que fluye y de alguna manera empuja a que haya un mayor empoderamiento ciudadano, a que haya una mayor transparencia, etcétera, hoy en día está en riesgo. Dije que me quería detener un segundo en ver cuál fue la situación atípica que vivimos en el proceso 2018, porque no fue un proceso normal, y me voy a explicar por qué. Para empezar, hay que señalar con todas sus letras. Se dio en los hechos, se dio con toda claridad y con un gran desprecio por lo que es la voluntad democrática, un pacto de impunidad. Está clarísimo que, habiendo tenido una oportunidad dorada, el presidente Peña Nieto y el señor que despachaba en 2 o 3 secretarías, el señor Luis Videgaray, optaron por, en lugar de consolidar una oportunidad que se tuvo dorada para que el país diera un salto cuántico en función de desempeño económico, de desempeño democrático, etcétera, pues lamentablemente fracasaron por una oprobiosa tendencia a preferir llenarse los bolsillos que llenarse el orgullo y la camiseta nacional. Y eso dio la pauta para que justamente ante una pues muy notoria capacidad de corromper entre ellos y muchos gobiernos locales, se diera una coyuntura para que estuvieran contra la pared y determinaran qué es lo que tenían que hacer para pues salvar el pellejo y no terminar en la cárcel. De esta manera se celebró ese pacto de impunidad, que no tenemos el documento escrito, pero sabemos que existe. Y sabemos que existe porque en los hechos se dieron varios fenómenos importantes. Uno es que algunas semanas, incluso antes de la fecha de 2 de julio, que es cuando ya fue, digamos, la elección en 2018, vimos que el pacto se tradujo efectivamente en que el PRI operó en tierra a favor de Morena. Abandonaron a su candidato y se dedicaron frontalmente a apoyar la propuesta de Morena, en una traición brutal a su propio, insisto, filas, pero con la obediencia jerárquica que se impuso desde ese momento en Los Pinos. Después, parte del pacto fue eliminar al adversario, el que podía estar, digamos, en tendencia o en posibilidad de dar la batalla, fue sacrificado. Anaya, no sabremos, el análisis contrafactual es muy complicado, pero claramente venían las tendencias con una posibilidad de incrementar, de subir su porcentaje. Se le fabrica una acusación, en el momento de intercampañas se le ataca, digamos, con un escándalo de corrupción,
y de esa manera se elimina a Anaya como un posible adversario. Acto seguido vemos que la oposición se diluye, no está articulada y claramente se favorece para que los dados estén cargados en favor del candidato de Morena y esa coalición que finalmente fue la que ganó. Otro tema que es importante en esa coyuntura 2018 es que el componente ciudadano que originalmente era parte del Frente Ciudadano por México, el componente ciudadano se diluye y queda nada más como Frente por México. Entonces, la ciudadanía que estaba dispuesta a apoyar y de alguna manera incursionar incluso con candidaturas, con nuevas caras, etcétera, los partidos del Frente por México deciden hacerlo a un lado. Entonces, PAN, PRD y Movimientos Ciudadanos decidieron mejor ir solos y no con el apoyo pleno de la ciudadanía, con los resultados que ya conocemos hoy en día. Finalmente, un tema que no menor es que teníamos también la alteración del voto divergente. Por primera vez en muchos años, la ciudadanía cayó en la tentación de decir, en vez de hacerlo como se venía haciendo, insisto, en muchas votaciones previas, que se dividía el voto. Es decir, el voto se ubicaba, pues mira, en la presidencia voy a votar por este partido, los senadores por este otro, los diputados por acá, etcétera, y como que había un ejercicio de un cierto balance y contrapeso en la forma en que los ciudadanos determinaban ejercer su voto. Hay quien me puede decir, yo siempre he votado todo por X color, está bien, pero les puedo demostrar gráficamente que el voto divergente, esta división, sí se dio en muchas ocasiones. Sin embargo, en 2018 pesó mucho esta cantaleta de que tratar de favorecer todo a favor de una sola opción, como una forma de hartazgo, como una fórmula de decir, bueno, pues vamos a darles oportunidad y en esa la hacen bien. Entonces, la alteración del voto divergente dio como resultado que no solamente el Ejecutivo, sino que las dos cámaras del Congreso de la Unión cayeran en el control del mismo poder que ganaba el Ejecutivo. Y así lo mismo incluso con muchos congresos locales y varias gobernaturas. Hubo una alteración importante. Y finalmente, en esta celada, digamos, de 2018, está el hecho de que ni las manitas metieron. El gobierno federal que había sido electo en 2012, en 2018 dejó la mesa servida y entregó la plaza. Y no la entregó solamente el día de la elección, la entregó a partir de ese momento y hasta que entregó el poder. Ustedes recordarán que a partir del 2 de julio de 2018 y hasta el 1 de diciembre, quien en los hechos gobernó ya fue el partido de Morena. Peña Nieto y su equipo se hizo para atrás. Para muestra un botón, cuando hace la referencia de que van a cancelar el aeropuerto de Texcoco, no hubo una sola defensa por parte de la administración que en ese momento estaba todavía en el poder. Entregaron la mesa, la dejaron servida y entregaron la plaza. De ese tamaño fue el pacto de impunidad al que nos referimos. Déjenme pasar, bueno, eso ya pasó. Ahora, ¿qué pasó a partir del 1 de diciembre de 2018 o del 2 de julio, según quieran ver, que es cuando entra el control por parte de Morena y hasta la fecha? Hay que señalarlos. Ellos hicieron un diagnóstico nacional acertado. El diagnóstico de los problemas que el país sufría en cuanto a corrupción, impunidad, violencia, marginación, algunas deficiencias, digamos, en temas de programas sociales, etcétera. El diagnóstico sí fue acertado. La fórmula, digamos, de enaltecer estos temas para ganar la confianza del electorado fue absolutamente veraz en ese sentido. De hecho, generaron una enorme expectativa entre los que votaron por él y por esa fuerza, digamos, electoral, y aún entre los que no votamos por él, porque dijimos, bueno, pues mira, la democracia te permite ganar y perder. Si los que ahora ganaron tienen un diagnóstico acertado, pues lo que más nos conviene a nosotros y a ellos mismos es que hagan las cosas bien y que tengamos un resultado favorable en el cual los temas que ellos están señalando como necesarios efectivamente se cumplan. Lamentablemente sabemos hoy en día, y ya estando prácticamente a la mitad del sexenio, que eso no ha sucedido. Y déjenme les digo, no va a suceder. Los resultados son nulos. Hay que decirlo, sí tuvieron un bono democrático, es decir, la confianza del electorado se demostró porque se les dio los instrumentos para gobernar y tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien. De hecho, ese bono democrático resultó en que, a diferencia de otros gobiernos, les invito a que piensen en gobiernos, digamos, como son el caso
de Vicente Fox, del propio Calderón y hasta cierto punto Peña, pero sobre todo las dos administraciones panistas, la tensión que existía entre los presidentes y el Congreso hizo que en muchas ocasiones ellos mismos dijeran, no puedo avanzar porque las leyes no se pasan, porque las aprobaciones no se generan, porque el presupuesto no es como yo lo pedí, etcétera, etcétera. Eso no sucedió en esta ocasión. Había absoluta posibilidad de ejercer el mando y de ejercerlo ¿para qué? Para vindicar, para cumplir las ofertas electorales. Pero no fue así. Lo que se empezó a generar, y fue claro, es que había una agenda de opacidad, de una enorme cantidad de ocurrencias y enormes omisiones. De esta manera podemos definir lo que en el fondo ha sucedido. Tuvieron una oportunidad, tenían las expectativas, había el bono, no había obstáculos y sin embargo decidieron que no iba a ser de esta manera como iban a gobernar. Iban a gobernar a base, insisto, de ocurrencias y de una serie de omisiones. Hay que señalarlo también, tuvieron la coyuntura para sumar a propios y ajenos. Como ya les dije, aún los que no votamos por ellos, se dijo abiertamente, podemos y queremos que al presidente le vaya bien, porque si al presidente le va bien, quiere decir que a todos nosotros también nos va a ir bien. Entonces, tienen, digamos, nuestra confianza y le depositamos la posibilidad de que hagan las cosas que dicen son capaces de hacer. Pero no fue así. A partir de que pasó la elección, empezamos a ver con mucha preocupación que lo que se iba a dar era un populismo estéril en base a otros datos. La incapacidad de corregir el rumbo ante manifiestos errores. La inacabable, digamos, capacidad también para tener ocurrencias de cómo hacer las cosas, aunque fueran en contra de la lógica, aunque fueran en contra de las mejores prácticas, aunque fuera en contra del mero sentido común. Y de esa manera fue como empezamos a ver una bola de nieve en el cual, insisto, la característica era nulos resultados y siempre una explicación, una excusa en base a esta famosa frase de los otros datos. ¿Qué es entonces lo que tenemos hoy enfrente? Hay que decirlo, fuera caretas, lo que hay en curso en este momento es un plan de destrucción del país. Están encaminados, dedicados y ocupados a destruir al país. Alguien me dirá, oye, eso suena extremo, nadie en su sano juicio pensaría hacerlo. Aquí recuerdo la anécdota del presidente Peña Nieto diciendo, oigan, ningún presidente se levanta en la mañana pensando cómo chingar al país. Pues, caray, si a los hechos me remito, parece que lo que dijo Peña Nieto sí sucede, y sucede justamente por las mañanas y todos los días. ¿Y por qué este plan de destrucción es, digamos, tan perverso? Primero, porque se vendieron como moderados. Ustedes recordarán que muchas personas ligadas al equipo del hoy presidente y su partido dijeron, ya maduramos, ya no somos tan extremos, ya estamos en otro momento, inclusive cronológico, ya entendemos cómo operar para que las cosas funcionen. Recuerdo, y ustedes no me dejarán mentir, que gentes, por ejemplo, como Alfonso Romo, decía, es que ya platiqué con él, yo soy el enlace con el empresariado, ya entendió el presidente electo, bueno, el candidato, después el electo y eventualmente el presidente en funciones, que si queremos avanzar, hay que trabajar con el empresariado, que si queremos hacer las cosas bien, hay que respetar la normatividad, que si queremos que haya resultados, no podemos cancelar los contratos, etcétera, etcétera. Eso que les digo yo, lo recuerdo absolutamente claro como expresiones propias de Alfonso Romo. No en una ocasión, en muchas, donde justamente él mismo estaba convencido de que la venta de que ser moderado era real y era específico. Pero hay que también señalarlo. El plan de engaño fue desde el origen. Lo que pasa es que ahora es notorio. Y aquí me remito a una confesión que escuché hace poco de Lili Téllez. Lili Téllez, ustedes recordarán, es una senadora que fue electa por el Morena y hace algunos meses migró a las filas del PAN. En alguna plática en la cual estuve presente, Lili Téllez nos dijo, miren, les voy a decir la verdad porque mucha gente me dice, pero ¿cómo es posible que te hayas nominado por un partido como Morena, tú siendo una persona que tiene determinado registro, determinado récord, digamos, aspiraciones, valores, principios, etcétera? Y ella lo explicó muy puntualmente. Dice, la verdad es que nos engañaron. La verdad es que nos vendieron una historia desde aquel momento que
mal tardaron en cerrar las urnas en que inmediatamente nos dimos cuenta que nos habían engañado, nos habían sorprendido, nos pusieron una celada porque nos dijeron que las cosas iban por aquí y mal tuvieron la capacidad de empezar a tomar decisiones y el sesgo fue totalmente distinto. Automáticamente empezaron a tomar decisiones que eran no solamente ilógicas, que eran contrarias a algunos de los postulados que se habían hecho en campaña, etcétera, y que eso pues generaba un enorme descrédito. Se han encargado de eliminar todos los contrapesos, no solamente los que cayeron por el efecto electoral, sino todas aquellas cuestiones que les estorbaban. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues pongo una persona que es absolutamente incondicional, me quito la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Organismos reguladores en materia energética, no los puedo cambiar porque hay algunos vínculos constitucionales. Pues muy fácil. Lo que hago es que pongo incondicionales en esos lugares para que sean merolicos de lo que yo quiero. Eliminamos esos contrapesos. Y así sucesivamente vemos que lo que han hecho es que se van vulnerando las instituciones. Los candados que constitucional y legalmente existen para detener abusos, para detener excesos, no están funcionando. Insisto, porque los han quitado, les recortan el presupuesto, ponen agentes incondicionales que en muchos casos no tienen ni la menor idea de lo que es la función específica de esos órganos. Todavía quedan algunos, afortunadamente se han podido defender, como es el caso de COFESE, como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que están, digamos, dando una batalla frontal por defenderse. Banco de México, que no lo han tocado todavía. Afortunadamente ahí no ha llegado la influencia, porque saben, y el presidente tiene pocos temores en cuanto a hacer las cosas. De los poquitos temores que todavía le quedan en la cabeza es no tener un tema de un desorden completo en materia inflacionaria y tampoco un tema de un desorden total en materia de tipo cambiario. Son de las cosas, de nociones muy básicas que tiene él y con las cuales son de las que, insisto, puede pues tener cierta reserva. Pero al final del día, en lo que no tiene reserva alguna, es que quiere concentrar poder. Y la concentración de poder se da justamente en materia del Ejecutivo, haciendo que tenga un gabinete que es adorno, básicamente, quizá con la excepción del canciller, quizá con esa excepción, todos los demás miembros de su gabinete son personas que no gestionan, son personas que no tienen capacidad justamente para impulsar agenda, para impulsar resultados, para resolver problemas, están simplemente a la expectativa, quizá con muchos otros, de ver, bueno, ¿y hoy qué se le ocurrió al presidente y qué agenda nos manda en la mañana? De esa manera, las ocurrencias y esos otros datos. Finalmente, en esta lámina decir, pues, recalco aquí esta frase de primero los pobres, y lo hago con toda la tristeza del mundo, porque aunque si bien es cierto, la referencia era que primero los pobres implicaba que justamente que las acciones de gobierno era para proteger a los más desprotegidos, para aplanar el piso, para dar oportunidades, para que genuinamente hubiera un crecimiento de las condiciones de vida, ha sido exactamente al revés. Primero los pobres, lo único que entendemos es que en lo que va del sexenio hay 12 millones de personas que han migrado a las filas de la pobreza. Entonces, eso es de lo más triste. En alguna ocasión tuve alguna plática con algunos, digamos, opinadores, inclusive algunos que manifiestamente habían votado por López Obrador. Y lo que encontré de común denominador es, si le pudieran decir una sola cosa al presidente, una recomendación, ¿qué le dirían? Y todos coincidieron en algo. Si el presidente dijo que primero los pobres, lamentablemente tendría que darse cuenta que todo lo que ha hecho ha destruido esa promesa. Y por lo contrario, insisto, ha generado una mayor contingencia por el número de personas que están ahí lamentablemente marginadas. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, esto a lo mejor fue cuestiones de ocurrencias, de mala suerte, de una coyuntura imprevisible, de la pandemia, etcétera. Yo la verdad es que no lo creo así. Yo creo que lo que ha habido son muchas ocurrencias, pero hay coincidencias en el sentido de que hubo un plan maestro para la destrucción. Primero, se rompió lazos con el empresariado. A pesar de que se tenía a Alfonso Romo como enlace, hay que dejarlo muy claro, se fue encima de ellos, destrozó a la planta productiva, canceló el aeropuerto de Texcoco en una señal descomunalmente absurda, porque lo que hizo fue que incluso antes de que tomara el poder,
ya se cernía sobre su mandato una enorme duda de que iba a tomar decisiones irracionales. El peor posible inicio lo hizo de esta manera. Hay que señalar que sí rompió con la gran mayoría de los empresarios, salvo los que inmediatamente se sometieron a su mandato y que dijeron, sí, señor presidente, ¿qué hora es? La que usted me diga, señor presidente. Oye, el señor presidente anda sin ropa. Yo no se lo voy a decir. Para mí, el señor presidente es intocable y lamentablemente tenemos una clase empresarial fragmentada, mucha de ella absolutamente pasiva y los pocos absolutamente también alineados. Entonces hay que señalarlo que ese rompimiento con el empresariado también en gran medida es porque el empresariado ha sido bastante pasivo y no actuado a la altura de las circunstancias y los retos que enfrenta el país. También, como dije, se destruyó la confianza de la inversión a cualquier costo. Decisiones, insisto, como Texcoco, como la planta de Constellation en Mexicali, como cancelar proyectos de energía solar y eólica, que lo que van a generar lo sabemos desde ahora. Por los siguientes meses y años, algunos que incluso van a rebasar su mandato, vamos a tener arbitrajes internacionales en los cuales al país le va a salir carísimo esta serie de decisiones, porque vamos a tener que pagar una factura enorme de los daños que hemos causado a inversionistas que vinieron de buena fe a invertir en nuestro país, pensando ilusamente que nuestro país ya había sido, digamos, migrado a un país de leyes, a un país de instituciones, y que invertir en el país era una cuestión segura en la cual legítimamente podrían esperar generar utilidades, claro, pero además con el beneficio del país de tener más infraestructura, mejor energía, mejores aeropuertos, mejor calidad en toda, digamos, su capacidad como una gran planta manufacturera. Y sin embargo, el presidente dijo, no, primero mis caprichos y después cualquier otra cosa. Otro tema que es no menor es que han agotado la capacidad de gestión gubernamental. El famoso austericidio, que es simplemente quitar recursos en forma irracional a tareas gubernamentales que se requieren. Ustedes no me dejarán mentir que si ustedes van ahorita, por ejemplo, y solicitan un permiso, solicitan una concesión, solicitan, caray, cualquier tipo de cuestiones, la posibilidad de que ese trámite se tarde, se obstaculice o simplemente no prospere es altísima. ¿Por qué? Porque toparon salarios, corrieron a la planta, digamos, de personas que sabían cómo hacer este tipo de gestiones y además cometió quizá el pecado capital, que es que les mete un periodo de espera de 10 años. Es decir, según él, una persona debe prestar servicios en el servicio público mal pagado, sin la preparación correspondiente, pero además dispuesta a que cuando salga de ese puesto, en la materia en la que estuvo involucrada esa persona, durante 10 años no podrá intervenir en absoluto. El equivalente es, por ejemplo, que una persona que es un médico y que se dedica a cuestiones de salud, le digan, sí te puedes emplear, pero saliendo de ahí durante 10 años no puedes ver nada de temas de salud. Díganme usted quién es, en su sano juicio, va a trabajar mal pagado, sin capacitación y después teniendo que sacrificar durante los siguientes 10 años a su partida del gobierno. Nadie en su sano juicio. Lo que han hecho, insisto, es que han colapsado al gobierno como tal. Otra frase que es brutal es este tema de que teniendo la pandemia, el efecto tan brutal que ha habido en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, el presidente diga, no hay problema, démonos abrazos. Pruebas, por supuesto que no hay que hacer pruebas, ninguna prueba. Sigan haciendo sus actividades normales sin ningún problema. Vacunas, pues ya veremos en su momento cuando sean. Y por cierto, esto nos cayó como anillo al dedo, porque vamos a transformar el país a una velocidad mucho más rápida de lo que yo creía. Entonces, quiere decir que ese tema, primero los pobres, la destrucción de instituciones, etcétera, pues sí, para esos fines la pandemia sí le vino como anillo al dedo, porque nos ha destruido en una forma increíble. Somos el único país prácticamente sobre la faz de la tierra que no hacemos pruebas, que no tenemos un condicionamiento de cómo proteger al personal de salud, que no hicimos nada por las empresas y dejamos que se fracturara la producción económica y que cayeran millones de empleos y millones de personas que ya no encontraron cómo reabrir sus negocios. Adicionalmente, el presidente dice que operar el gobierno es muy fácil, que encontrar petróleo pues es cosa de hacer hoyos en el suelo,
que hay unas cosas horribles que son esos molinos de viento, que ¿qué son esas cosas? Esas cosas hay que tumbarlas, afean la vista, ¿no? Cuestiones tan absurdas donde la ciencia y las mejores prácticas se destierran por completo en una serie de caprichos y una serie de expresiones que, insisto, dejan mucho que desear porque no favorecen a nada más que a una retórica populista absolutamente estéril, que lo único que inflama es a la polarización, a la división en nuestro país y a estigmatizar a que quien tiene la idea de progresar y de hacer las cosas bien, hay que jalarlo como en la cubeta de los cangrejos. El cangrejo que va para arriba, hay que jalarlo, que nadie pueda superarse. Oye, que podemos tener mejor energía y además tener mejores condiciones ambientales, de ninguna manera. Vamos a quemar más combustibles fósiles, vamos a utilizar el combustóleo que lamentablemente se genera en una proporción descomunal en nuestro país porque no invertimos en ciencia y porque en vez de tener coque de petróleo, que es lo que debería salir en las refinerías, seguimos operando con refinerías de hace 30, 40 años, generamos combustóleo. ¿Y qué hacemos con el combustóleo? Pues resulta que a nivel mundial ya se prohibió su uso para buques marítimos. Pues entonces, ¿qué hacemos con él? Porque estamos produciendo combustóleo a lo tonto. Pues está muy fácil. Véndeselo a precio de regalo a la Comisión Federal de Electricidad y quemémoslo en las plantas de generación eléctrica. Oiga, pero ¿no será que eso va a generar una contaminación muy alta y que en un lugar como el Valle de México va a inundar con emisiones y el aire, estas emisiones van a quedarse anidadas en Valle de México? No importa. Yo viví en los 70s y es perfectamente útil el tema de quemar combustóleo. Y ahorita llegó el dios Tlaloc que nos hizo favor de que lloviera en estos últimos días, pero yo les digo que el martes pasado yo vi la contaminación más impresionante que he visto en el Valle de México durante las últimas quizá 30 años, de las últimas 3 décadas. Y eso es fruto directo de estas ocurrencias y de esta abolición de la ciencia. Finalmente, en esta lámina, hay que decirlo, eventualmente a lo que vamos a llegar es al hecho de que tendremos finalmente, hay un límite, y el límite a estas cosas es justamente la realidad. La realidad es lo que empieza a fijar ya un límite a las ocurrencias, a las torpezas y a la falta de utilización de la ciencia y de los expertos. La realidad es la herramienta más potente para detener este tipo de malas decisiones y ocurrencias. ¿Qué es lo que nos queda entonces en este momento frente a nosotros? Lo que queda es, estamos en riesgo de que la democracia como tal fallezca, de que la democracia como tal entre en un ciclo de destrucción permanente. Y esto igual sigue un guión que hemos detectado, que hemos podido documentar uno a uno. Hay un ataque frontal a los opositores, está clarísimo. En la diatriba, en la tribuna mañanera, pues a cualquier persona que ose pensar distinto, que ose ostentar otro tipo, digamos, de datos, que ose sustentarse en la ciencia y en investigaciones científicas, a todas esas personas se les tilda obviamente de personas ajenas al bien, de que están yendo en contra de lo que le conviene a la población, etcétera, etcétera. Obviamente puros disparates, pero, insisto, se sigue un guión, atacar frontalmente a los opositores. A esa disidencia no solamente se le ataca y se le denosta, sino que además se le tilda de ser traidores a la patria. Ahí puedo decir, por ejemplo, que al gremio de los abogados se nos ha dicho expresamente que si hay abogados que defienden a empresas en nuestro país, extranjeras o nacionales, pero creo que la referencia fue a las extranjeras, a empresas extranjeras que estén en desacuerdo con alguna política pública, los abogados que defiendan a esas empresas extranjeras deben ser calificados y para él son traidores a la patria. Imagínense nada más el disparate que esto significa, porque el equivalente de eso es que si, por ejemplo, una empresa transnacional mexicana invierte en los Estados Unidos y el gobierno americano atacara o realizara alguna acción improcedente en contra de la compañía mexicana, los abogados americanos serían tildados de traidores a la patria por defender a los mexicanos en esa otra territorialidad. Ustedes dirán, eso no tiene ningún sentido. Pues claro que no. Y los abogados, nuestra función es ¿cuál? Es hacer que las leyes se cumplan, que cuando hay un arbitrio, una acción arbitraria, cuando hay un exceso, existan tribunales que determinen quién tiene la razón, si la autoridad que emitió ese acto
o la persona, la compañía que se ve dolida por esa invasión, por ese acto de molestia, y que deciden los tribunales. Pero los abogados no somos traidores a la patria. Lo que somos es que estamos ejerciendo nuestra legítima profesión. En forma preocupante, en esta cuestión justamente de entrar en un clima de acumulación de poder, y esto lo hemos visto en las últimas fechas, hay un diseño clarísimo de sujetar al Poder Judicial. Volvamos a la elección. Él tiene el Poder Ejecutivo y un gabinete que es nulo. Controla las dos cámaras del Congreso de la Unión. Las controla no solamente en sentido figurado, sino en sentido expreso. Les recuerdo que a últimas fechas ya ese control es mucho más manifiesto porque les dice, quiero que me aprueben esto, y no le mueven ni una coma. Aunque tengan razones para hacerlo, aunque haya una razón que sea de peso constitucional, no le mueven ni una coma. Y así ha procedido en que el Senado y la Cámara de Diputados en últimas fechas ha pasado legislación que es notoriamente anticonstitucional, que es notoriamente agresora de derechos humanos y que tiene enormes vicios en cuanto a su ejecución, y el Congreso dice, para adelante. Ahora el target, ahora la meta es también sujetar al Poder Judicial. Y como saben, y eso daría para una plática por sí sola, hay este dardo envenenado que es extender el plazo del presidente de la Corte y de los miembros del Consejo de la Judicatura por 2 años para que coincida con su sexenio y para que le deban el favor de quedarse 2 años más. Ese premio, ese regalo, obviamente, tendría una contrapartida. Se sujetan a mis designios, ustedes hacen lo que yo quiera. Ah, y por cierto, me controlan esos juececitos que están otorgando suspensiones y otra serie de actos que a mí me molestan mucho y que ya les dije expresamente que ese juez y ese juez no merecen mi confianza. Espero que con este regalo ya puedan imponer las medidas disciplinarias para que le paren y ya no sean, digamos, tan adeptos a proteger a los particulares. Otra parte importante es que a los medios que no hacen lo que él dice, digamos, ¿cuál es el escenario ideal para el presidente? El escenario ideal para el presidente sería tener puros lords moléculas. Para él lo único que requeriría es tener puros periodistas que se digan, señor presidente, la historia va a cambiar a raíz de su presencia, su magnificencia, Alteza Serenísima, es que yo no sabe lo que le aprecio, la forma en que usted gobierna, bueno, es que no duermo de pensar que la mañana siguiente voy a estar otra vez aquí, etcétera. Esa adulación, esa enfermiza forma de lamer botas es realmente una locura. Cuando hay periodismo de seriedad, cuando hay medios justamente que se han dedicado a ser contestatarios, no en este gobierno, sino de muchos años atrás, periodismo como el de Reforma, como el del Universal, que son de los medios, digamos, y hay otros, pero esos dos creo que son los que más ataca el presidente, claro, porque no le son sumisos, porque no andan de lamebotas y porque dicen, oiga, señor, esa política pública no tiene sentido. Esa decisión de eliminar ese órgano de gobierno es totalmente retrógrada. Esa opción de cancelar ese proyecto va a tener muchos efectos adversos. Entonces, lamentablemente a estos medios hay que apoyarlos, hay que decirlo. Los medios que son de suscripción, hay que ser suscriptores. Si a mí me interesa que esos medios sigan sobreviviendo, pues hay que ser congruentes, hay que ser suscriptores y apoyar que justamente sean su supervivencia. ¿Por qué? Hay que señalarlo. La publicidad oficial que sí fluía en otras ocasiones, en este no, salvo La Jornada. La Jornada sí recibe cientos de millones de pesos por ser, digamos, un medio de difusión oficial. Entonces, este tema de que el chayote desapareció, no. Más bien se redirigió a aquellas personas o aquellos medios que le son incondicionales. Y estoy seguro que Lord Molécula y sus secuaces seguramente reciben también grandes beneficios. De hecho, seguramente les dan teléfonos nuevos muy seguido porque yo veo que las preguntas están en el teléfono. Entonces, seguramente se los dan cada vez que entran ahí a Palacio Nacional para que ni siquiera se molesten en traer un teléfono propio. Mejor les doy uno para que sepan cuáles son las preguntas que les toca hacer esa mañana. Tenemos también otra parte, digamos, del decálogo natural de una democracia que se extingue o que se quiere extinguir y de alguien que quiere pisotear, y es la autoridad electoral. Digamos que es seguir las reglas de justamente controlar a los opositores, controlar a quien se ose contradecir al poder, controlar a los jueces, controlar también a los medios y finalmente controlar también al árbitro electoral. Y ustedes lo han visto, el ataque certero, artero
contra el INE y ahora recientemente contra el tribunal, que aunque parecía sumiso, pues tuvo un destello importante en estos días de haber fijado resoluciones importantes, sobre todo en temas de sobrerepresentación. Pero de que el ataque está encima de la autoridad electoral, no hay ninguna duda. De hecho, en declaraciones de ayer y de hoy, me parece, personas como el presidente, el dirigente de Morena dice, a ese organismo ya lo rebasamos, vamos a tener que quitarlo. Y Salgado Macedonio dice, esta es la última elección que organiza el INE. Entonces, claramente diciendo, los vamos a erradicar porque nos estorban, porque no están sumisos y porque no entienden lo que realmente queremos. ¿Y qué es, digamos, por contestar esa pregunta, qué es lo que realmente quiere la 4T? Que no les quede ninguna duda. Lo que quiere la 4T es una nueva constitución. Eso es el sentido de 4T. La cuarta transformación no pasa por todas las tonterías que ya dijimos, por malas decisiones, por un manejo francamente paupérrimo de la pandemia. No, lo que ellos quieren es la cuarta constitución, 1824, 1857, 1917, y no sé si ellos estén pensando en 2022, 2023, pero ellos quieren una nueva constitución. Por eso es tan importante entender lo que quieren hacer. Lo que quieren es derrocar el ámbito constitucional e imponer algo nuevo en un proyecto que de hecho existe. El proyecto de esa nueva constitución no es algo fruto de mi imaginación. El proyecto existe, yo lo he visto, es más, lo he leído y es abominable. Es una derivación de una mezcla entre una redacción venezolana, cubana y boliviana. Es de esa naturaleza lo que quieren imponer. Ustedes dirán, bueno, pero eso no lo pueden poner porque no hay forma de que eso llegue a pasar ante un electorado. Aguas. Si no demostramos capacidad ciudadana para estar unidos y defender nuestra incipiente democracia, les digo desde ahorita, hacia allá van a ir. Para muestra un botón. Lo hicieron en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hicieron todo el ejercicio de una asamblea constituyente para generar una nueva constitución. Y alguien dirá, bueno, sí está ahí, pero pues no se siente. Claro, no se siente porque hay una constitución federal que ordena y que fija parámetros a nivel nacional. Pero imaginen ustedes una constitución federal que esa sí rija todo el país. Entonces sí nos pondríamos a temblar. Y repito, esa es la verdadera señal, el verdadero objetivo de lo que persigue hacer este gobierno destructor de la democracia. Y entonces eso nos lleva a determinar, bueno, si la ciudadanía tiene un papel importante, ¿cuál es ese papel? ¿Por qué es tan importante la ciudadanía y qué es lo que podemos hacer? Y entonces aquí migremos, digamos, de la crítica, de la parte negativa, de una cuestión que nos preocupa, a decir más bien, vamos a ver cómo nos ocupamos. Dejémonos de preocupar y mejor ocupémonos en qué es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es varias cosas. Primero, hay que empezar por la autocrítica. Hay que vernos al espejo. ¿Por qué estamos en esta situación hoy en día? La verdad, y aquí voy a hablar en general para que nadie se sienta ni excluido ni incluido, sino hablemos de todos. La verdad es porque fuimos omisos. La verdad es porque fuimos complacientes. La verdad es porque no hicimos lo necesario para que la debacle que se dio en 2018 fuera imposible. Tenemos que reflexionar que dejamos de hacer muchas cosas porque efectivamente fuimos cómplices, fuimos apáticos y tuvimos un desinterés en lo que estaba sucediendo en el país. Ante nuestros ojos se robaron, bueno, no se robaron el asta bandera del Zócalo porque no les cupo en la cajuela, pero se robaron todo lo que había habido y por haber. Y eso generó las condiciones para el accidente democrático de 2018. Pero como ciudadana pudimos haber hecho mucho más para decir, oigan, no, esos robos en los gobiernos de Veracruz, en los gobiernos de Quintana Roo, en gobiernos de Chihuahua, que eran los más evidentes, que los habitantes de ahí decían, oiga, es que esto es increíble, pero se hizo muy poco para evitarlo. Entonces, fuimos cómplices. De alguna manera, toleramos abusos ante lo que se sabía era una cleptocracia y cuatecracia. Era una forma de rapiña institucional y una forma en que a mis conocidos les iba muy bien. Y cuando digo muy bien, estamos hablando de millones y millones y millones. Nos hubiera salido muy barato un pacto en el que hubieran dicho, mira, que cada quien se lleve 10 millones de dólares y no se lleven nada más. Se hubiera sido regalado ese pacto. El problema es que se llevaron eso multiplicado por muchas veces. Realmente hicieron un daño brutal que generó, insisto, las condiciones, además del daño patrimonial,
generó las condiciones para que una persona sin proyecto, sin capacidades y con una oferta realmente muy pobre tuviera el beneplácito democrático justamente por el nivel de hartazgo. La realidad es que el despertar en la transición fue insuficiente. No es suficiente el hecho de que hubiera habido transiciones como las que dijimos en 97, en 2000, 2006, 2012. Debemos de quitarnos de la cabeza este famoso lema, digamos, de que el ciudadano que vota cumple. Y yo ya voté, yo ya me puedo lavar las manos, yo ya voté y me veo en 3 años en las urnas y listo. No, señores. La ciudadanía tiene que ejercer un plan permanente de escrutinio, de participación, de diseño, de estar pendiente de las cosas. Y no me refiero a actos de heroísmo, me refiero en las escuelas, en sus vecindades, en sus colonias, en sus alcaldías, en sus municipios, eventualmente en su estado y claro también en el país. Son esas pequeñas decisiones e intervenciones las que hacen que los políticos respondan a estímulos. Hago bien las cosas, la ciudadanía me lo reconoce. Oye, empiezo a hacer malas cosas, me robo dinero, nadie dice nada. No, pues entonces sigue robando, pues si nadie dice nada, pues sigue robando. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues a lo mejor no vuelven a votar por ti, pero tú, tu familia y tus nietos van a vivir bien el resto de tus vidas. Oiga, eso me choca, pero es la realidad, porque no supimos meterle un alto. Entonces aquí el tema es que la participación tiene que ser plena en todo momento. Votar es una obligación, por supuesto, pero no es la única ni es el único momento. Tenemos que hacerlo en forma permanente si queremos tener un país realmente solvente. En 2018 tuvimos un nuevo despertar justamente ante los riesgos y ahí después del día de la elección despertamos y dijimos, en la madre, sí anticipábamos un problema, pero el problema es mucho mayor porque se llevaron el Congreso, se llevaron los congresos locales y muy probablemente lo que viene es que van a señalarse, digamos que, abusos, excesos, etcétera. Hicimos un diagnóstico y nos empezamos a agrupar en varias asociaciones ciudadanas. UNE México es una de ellas. Y empezamos a tratar de incidir en decisiones, en conjuntarse, en lograr, por ejemplo, grupos como el que estamos reunidos esta noche y buscar decir, oye, ¿cuál es el siguiente momento histórico? ¿Qué es lo que vamos a hacer si estas cosas no marchan bien? Está bien darles el beneficio de la duda, pero si no actúan bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en su caso? Y entonces dijimos, bueno, pues hay que trabajar primero de la mano con otras organizaciones. Y ese trabajo articulado con otras organizaciones es el que eventualmente dio como resultado un grupo plural, amplio, de ciudadanos que se llama Sí por México. Sí por México, entonces, es un conglomerado muy amplio de más de 500 organizaciones ciudadanas, 20 y tantas que fuimos el grupo motor y después muchas que se fueron aglutinando. Están ahí igual más de 50,000 ciudadanos que activamente forman parte de la comunidad de Sí por México. ¿Qué es lo que vimos que era el momento más importante? El momento más importante es el 6 de junio de 2021, porque es el único momento en que democráticamente podríamos reincorporar los contrapesos que se perdieron. Si eso es cierto, y lo sabemos hoy, y claro que lo sabemos hoy, ¿qué se requiere para que pudiéramos tener un mejor resultado en esa elección? Pues tendríamos que tener una mejor oferta electoral. Y para eso, la única forma de contrarrestar a Morena y sus satélites es crear una nueva coalición de partidos que trabajen de la mano para que sean una oposición real, tangible y potente. Y de esa manera, durante más o menos 10 meses, hubo pláticas muy intensas, muy, relevantes, que dieron la coalición que hoy se llama, que se llama Va por México, ¿no? Este grupo de Sí por México que buscó opciones, eventualmente resultó en la posibilidad de que tuviéramos esta unión de 3 partidos que tradicionalmente han sido adversarios, que han sido feroces competidores entre sí, que provienen, digamos, de orígenes ideológicos también distintos, como es el PAN, el PRI y el PRD. Pero los 3 al unísono dijeron, el riesgo, la emergencia que tiene el país es de tal magnitud que debemos hacer a un lado nuestras diferencias y trabajar como un solo bloque, porque si no lo hacemos, que nos agarren confesados. No hay forma de montar una siquiera remota posibilidad de ganar la elección si no vamos juntos, porque si no, lo que vamos a hacer es que vamos a diluir el voto entre nosotros
y le hacemos el caldo gordo al vecino de enfrente. Entonces, con esa, digamos, generosidad y pragmatismo, las dos cosas unidas, deciden justamente lograr esta alianza que conocemos como Va por México y generar esta alternativa. Ahora, lo importante es que esta alternativa, esta coalición que, repito, se llama Va por México, tenga la posibilidad de avanzar en una ruta de contrapeso y de generar opciones reales para el electorado para evitar, insisto, la debacle del país y caer en los peores riesgos que ya hemos venido anotando. ¿Qué es lo que nos jugamos el 6 de 6? El 6 de junio nos jugamos muchas cosas. Primero, es la elección más grande en la historia del país. Y la palabra grande tiene dos connotaciones. Grande numéricamente, porque nunca se habían jugado, son más de 21,000 puestos de elección popular, 500 diputados, 15 gobernaturas, en 30 estados se juegan todos las diputaciones locales, un número obviamente altísimo de todos los municipios en el país, más de 2,500, las alcaldías en la Ciudad de México, diputaciones locales, etcétera, etcétera. Insisto, son números exorbitantes de lo que vamos a tener que elegir. Pero lo grande no es por el número. Lo grande es, y es la parte más importante, es por lo que ahí se va a definir. Se va a definir binariamente entre aspirar a que nuestro país retome la ruta de la democracia, de la diversidad política, de los contrapesos, de que podamos tener un diálogo democrático en la Cámara de Diputados, o que transitemos ya una dictadura plena en la cual se concentre el poder, se eliminen decididamente cualquier tipo de contrapesos y probablemente, si ellos ven que tuvieran el arresto y el beneplácito ciudadano, lanzarse por convocar el día de mañana una asamblea constituyente para lograr la 4T real, que es esa cuarta constitución. Por eso es tan importante esta elección. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tan importante es? Pues es muy importante porque lo que se juega es el control de la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán, la de senadores no, porque el Senado dura 6 años, eso será en 3 años, pero la de diputados duran 3 años. La Cámara entera sale y vamos a tener 500 diputados. Cierto, algunos que podrán reelegirse, es la primera vez que puede haber reelección en nuestro país, y algunos diputados, si así lo decide el electorado, y dicho sea de paso, si se los permitieron sus partidos, porque hubo un defecto en la legislación de reelección. En vez de que el diputado que se quiera reelegir pueda decidir libremente si lo hace para que digamos, la clase popular, la población en donde está su distrito, decida si lo quiere reelegir, quedó defectuosa la legislación porque requiere que el partido lo nomine. Entonces eso la verdad es que quedó mal, porque en realidad debería ser potestad del candidato, del diputado, decir, oye, sí quiero no reelegirme, pero no tengo que acordar con el partido. Lo que yo quiero es reelegirme y que el electorado decida si me puedo reelegir o no. Pero bueno, eso será para otra historia. Lo importante es, ¿por qué es la Cámara de Diputados? Porque ahí se decide el presupuesto. Porque muchas de las decisiones malas que ha habido, por ejemplo, que no haya medicinas para los niños con cáncer, que se suspendan obras emblemáticas, que se quite presupuesto a organismos tan importantes como puede ser, digamos, la Comisión Nacional del Agua o la Comisión, digamos, de Protección Forestal, etcétera, la CONAFOR. Eso se puede corregir si se asigna el dinero correctamente. Yo he dicho en otras pláticas que esto es el equivalente a que imaginémonos que estamos en una casa, nosotros estamos aquí, somos una familia los que estamos aquí, y hay una persona dentro de la casa que es la que controla el dinero. Entonces en la casa hay carencias porque no tenemos medicinas, no tenemos comida, no hay libros para los niños en materia educativa, con duras penas tenemos agua, no podemos pagar la luz, y resulta que el que tiene el dinero se erige en el líder absoluto y dice que va a construir una alberca en la casa. Ustedes dicen, ¿cómo vamos a construir una alberca? ¿Qué no ves que no tenemos comida, medicinas, etcétera? ¿Por qué vas a construir una alberca? Porque es lo que yo quiero hacer, es lo que me late a mí. Voy a construir una alberca. Oye, no tenemos ni agua para llenar la alberca. ¿Para qué fregados quieres construir una alberca? Porque es lo que se me pega la gana. Es lo que yo quiero hacer. ¿Y saben qué? En el país estamos construyendo albercas. Albercas que se llaman Santa Lucía, albercas que se llaman Tren Maya, albercas que se llaman Dos Bocas. De hecho, Dos Bocas sí es una alberca, literalmente. Entonces, necesitamos quitar ese control. Necesitamos regresar el sentido común. Necesitamos regresar
el sentido de prioridades para decir, no, espera. ¿Qué es lo que realmente necesita el país? El país necesita salud, necesita trabajo, necesita seguridad, necesita espacios para que las inversiones se lleven a cabo. Reasignemos el dinero, ¿para qué? Para lo que son las prioridades. Eso solamente va a pasar si podemos regresarle a la Cámara de Diputados diversidad. Por eso decimos entonces que ese día lo que vamos a definir es el día D. Inclusive escribí un artículo que así lo denominé, el día D. Porque es binario. O hay democracia o hay dictadura. Eso queda en nuestras manos. Vamos a votar para que haya una democracia plena y enfilemos las filas, justamente nos dirijamos a que vuelva a haber un sentido de pluralidad y un sentido de diálogo, particularmente en el órgano legislativo, o de plano ya entregamos la factura del país y dejamos que esta sola persona siga con lo que está haciendo, destruyendo a diestra y siniestra. Esta es la última llamada. Literalmente nos estamos jugando el resto. Si esta fuera una jugada de póker, hagan de cuenta que tienen ustedes las últimas fichas y las van a poner al frente. Si no ganamos la apuesta y brindamos este equilibrio, esta posibilidad de, insisto, de que haya este oxígeno de democracia, no vamos a tener ya más fichas con qué jugar. Las van a tener todos los del otro lado y las van a usar ¿para qué? Para seguir polarizando, para seguir destruyendo, para seguir haciendo de nuestro país uno en que, a pesar de que hay una enorme capacidad, digamos, de desempeño, que somos, hasta hace poco éramos la 12ª o 15ª economía mundial, que llegamos a ser el 10º o 9º destino, digamos, turístico en el país. Todavía hoy en día, con todo lo que critican a los gobiernos neoliberales, México y su capacidad manufacturera hace de nuestro país el exportador número 1 en Latinoamérica, con capacidad para exportar más que todos los demás países de Latinoamérica combinados. Esa es la capacidad que tiene nuestro país y hoy todo eso está en riesgo. ¿Por qué? Porque no hay energía, porque no hay capacidad logística y evidentemente porque no hay Estado de Derecho, porque con consultas de mano alzada se destruye cualquier credibilidad. Díganme ustedes quién va a invertir en nuestro país a sabiendo de que van a decir, ¿quién quiere destruir este proyecto? ¿Quién quiere que tumbemos esos hornos? ¿De qué manera quieren que desaparezcamos esa planta? Y con un mero alzado de manos y con jueces a modo, no, pues nadie va a invertir, por supuesto que no. Por eso es que esta es la última llamada, literalmente es la última llamada que tenemos. No hay más allá, es un antes y un después. El 6 de 6 es la última oportunidad que tenemos para rescatar a nuestro país. Ese día se define todo. Pero la realidad, lo quiero decir también positivamente, lo cierto es que también ese día debe iniciar otro México. No se trata de regresar al pasado, se trata de aspirar a un México que sea democrático, que sea transparente, que sea de oportunidades, que realmente entremos al rezago social, que entremos a ser una potencia en todos los sentidos, pero ocupándonos justamente de las personas que ya venían mal y que en este sexenio van todavía peor. No podemos olvidarnos esa enorme obligación que tenemos para con los más desprotegidos. Ahora bien, hablando de qué es lo que se necesita hacer, porque ya dijimos, digamos, lo que está mal, ya dijimos qué fue lo que sucedió y que nos dio pauta, ya dijimos cuál es la importancia de la labor ciudadana. Ahora, ¿qué se necesita para que tengamos éxito ese día tan importante? Y lo hemos denominado como la Fórmula 3. Son 3 cosas las que tenemos que hacer. Fórmula 3, no se les olvide. La Fórmula 3. Primero, tenemos que abatir el abstencionismo. La clave para diluir las trampas que seguramente se cometerán en la elección es tener una copiosa presencia en las urnas. Necesitamos hacer que tengamos un verdadero sentido democrático y de obligación ciudadana de salir masivamente a las urnas. Alguien me preguntará, y me voy a anticipar a lo que seguramente me dirán, oiga, la pandemia, ¿qué hacemos con la pandemia? Sin duda es un reto. El INE ya tiene determinadas resoluciones y recomendaciones de cómo trabajar el ejercicio democrático a pesar y en función de la pandemia. Cuidados sanitarios, distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de esto va a ser suficiente si los ciudadanos no decidimos justamente acudir a las urnas con los cuidados necesarios, pero no dejarnos vencer de no ir a la urna, porque si hacemos esto y nos dejamos vencer, entonces el voto duro manipulado, el voto duro acarreado de los partidos es el que va a decidir por nosotros. Y nada de lo que hemos dicho hasta este momento tendrá eficacia o resultado alguno. Me anticipo también a otro tema. Desde ahora los decimos.
Está la perversidad de este gobierno, que no dudo ni tantito que en época cercana a la elección, por razones reales o artificiales, eleven el semáforo epidemiológico para ahuyentar al ciudadano de que no vayamos a votar. Les se los digo desde ahorita para que no nos tome por sorpresa. Tenemos que poblar esas urnas. Necesitamos salir a votar. Si a las 6 de la tarde, que es cuando las casillas pueden cerrar, hay cola, las casillas no pueden cerrar hasta que la última persona en la cola esté en habilidad de poder pasar y emitir su voto. Entonces, sí tendremos que hacer seguramente un espacio mayor en tiempo por el mismo distanciamiento y el proceso que va a significar una cierta demora. Pero les digo, el resto de la vida del país justifica esa molestia momentánea de estar en espera de emitir el voto. Claro que sí, esa y 1000 veces más. Tenemos que resistir las inclemencias. ¿A cambio de qué? De decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, en el momento más importante de la definición histórica del país, yo hice lo que me correspondía y vencí la inercia de decir yo me quedo en mi casa, hay un buen partido de fútbol, o tengo flojera, o las excusas que ustedes quieran, y salimos a demostrar que somos una población madura y entregada a nuestra democracia. Entonces, esa es la fórmula 1. El 2, la fórmula o el paso 2, ni un voto para Morena y sus satélites. No podemos concesionarles ni decirles, bueno, vamos a darles la oportunidad. Quizás que han tenido mala suerte, están a la mitad del sexenio, hay que darles el beneficio de la duda. No, señores, estas personas, ya se los dije, tienen un plan de destrucción, tienen un plan para instalar una dictadura y lo que quieren es generar una nueva constitución. Ninguna oportunidad. 0 votos para Morena y para sus satélites. Y ya saben cuáles son todos sus satélites. El PT, el PES, RSM, Fuerza por México, etcétera. Ni un voto para los partidos que están en ese lado. Y también diría yo, aguas con Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano tuvo la oportunidad, se le invitó, participó en las discusiones y decidió no sumarse a la alianza de Va por México. Entonces, en el pecado llevan la penitencia. Si decidieron que iban a ir solos, lamento mucho decirles, la dilución del voto es un enorme problema que tenemos que evitar. Y justamente por eso, la opción o el manejo, digamos, de no darle un voto a Morena. La fórmula 3 concluye con que necesitamos buscar el mejor perfil en cada municipio y distrito para enarbolar un voto que sea inteligente. Normalmente, en la mayoría de los casos, tendrá que ser aquellos candidatos que estén denominados por la opción de Va por México. Y lo digo de esa manera. Casi en todos los casos así va a ser. Les doy un ejemplo, un par de ejemplos. Son 300 distritos federales. De esos 300 distritos federales, para el mismo número de diputados de representación proporcional, en 219, o sea, una enorme mayoría están designados por diputados, por candidatos a diputados que van en coalición. Eso quiere decir que de los 300, en 219 tenemos a una persona que está respaldada por los 3 partidos de Va por México para que el voto por estas personas justamente sea de gran potencia. Eso ustedes me entenderán, es algo importante porque le da justamente mayor competitividad a esta persona frente a las opciones que pueden ser de Morena o de otros partidos. Pero aquí puse plataforma voto inteligente. Ustedes recordarán que hace algunos días salió una referencia de voto útil, que se viralizó entre ciudadanos. Qué bueno que así haya sido. Y de hecho de esas hay por lo menos otras 3 plataformas con objetivos similares. Hemos logrado platicar con todos ellos y se va a hacer una sola plataforma que tenga toda la información, que tenga todo el beneficio, digamos, de los logaritmos, datos y encuestas más recientes para generar a nivel de cada persona que así lo quiera consultar, información inmediata de cuál es la candidata o el candidato que en su respectivo distrito tiene la mejor posibilidad de vencer a los candidatos de Morena y satélites. Y va a ser muy sencillo. Ustedes voltean a su credencial de elector y ahí viene una referencia de sección. Entonces, lo que van a tener que hacer es escoger. No se les va a pedir ningún dato personal, ¿eh? A diferencia de lo que pretende el gobierno con datos biométricos, la plataforma no pide ningún dato personal, ninguno, ni siquiera el nombre. Lo único que les va a pedir son 2 informaciones para beneficios suyos. Uno es cuál es la entidad federativa en la que se encuentran, porque ni modo que
ni modo que se averigüe. Entonces ustedes tienen que poner, pues yo estoy en el estado de, voy a poner Nuevo León. Y luego voltean a ver su credencial de elector y ahí dice sección. Entonces buscan la sección, son 4 dígitos, ponen los 4 dígitos y la plataforma les va a decir en esa sección cuáles son las personas que tienen la mejor posibilidad de justamente dar la batalla y derrotar a Morena, entonces, y su satélite. Entonces, fórmula 3, no abstencionismo, ir a las casillas, no votar por Morena ni sus satélites y votar decididamente por quienes tengan las mejores capacidades para vencer al gobierno y dar ese oxígeno del que estamos hablando. Alguien me dice, oye, pero es que, ¿qué garantía tenemos de que eso se puede ganar? Las encuestas parece que los favorecen, pues el gobierno está todos los días, tiene una gran campaña de comunicación, el presidente es un merolico, etc. Todo eso es cierto. Pero, a ver, vamos a ver en los números y en los datos. En las elecciones de 2019 y 2020, en prácticamente todas ellas, Morena llevaba una ventaja cómoda de que iba a resultar ganador. Les podemos decir que en 2019 el PAN solito tuvo más votos que Morena en todas las elecciones de 2019. Y en 2020, en lo que es Coahuila e Hidalgo, en Coahuila los zapatearon, 16-0 ganó el PRI, Morena no tuvo ni un solo triunfo y en las encuestas parecía que iba a tener una cómoda ventaja en varios de los distritos. No ganó ni uno solo, ni uno, lo zapatearon. Y en Hidalgo también parecía que iba a barrer y salvo 2, 3 excepciones, no pudo ganar. PAN y PRI se llevaron, y algunas PRD, pero PAN y PRI se llevaron la mayor parte de diputaciones locales y de municipios, elecciones ahí locales en estos estados. Entonces quiere decir que no se dejen llevar por la finta de las encuestas. Las encuestas son como probaditas, son como pues, encuestas de opinión, referencias, sí, que pueden ser cierta utilidad, pero no predicen el futuro y tampoco condicionan la voluntad de que en muchas ocasiones la voluntad y la determinación de por quién se va a votar se decide, y eso está perfectamente demostrado en las últimas semanas, en los últimos días y en algunas ocasiones en las últimas horas. Es cuando se decide la persona que llega a la casilla y decir, bueno, pues mira, yo había pensado por pero ya la pensé bien y voy a ir por este otro. Entonces, recuerden que es muy importante no hacer caso de las encuestas, que insisto, son nada más fotografías que no reconocen una realidad que es mucho más compleja. Además, recuerden que son 300 diputaciones locales. En este caso, las elecciones tienen un carácter local, no es una elección nacional. Van a decidir los electores quién elegir su diputado, qué elegir respecto a sus diputados locales, sus presidentes municipales, alcaldes y en 15 casos a los gobernadores correspondientes. Pero es una elección de carácter eminentemente local. Ya saben quién no va a estar en la boleta. Él le encantaría estar en la boleta. Quiso estar en la boleta con una consulta popular. Afortunadamente no lo logró. Entonces, tenemos que ubicarnos en que localmente es como se va a decidir. ¿Y qué es lo que va a decir el electorado? A mí localmente, ¿cómo me ha ido? Me han traído mejor trabajo, ha habido más medicinas, el sistema de salud funciona como en Dinamarca, nos cayó como anillo al dedo la pandemia, estamos en mejores condiciones económicas, la violencia y la inseguridad efectivamente se contuvieron. Caray, piensen en qué lugar del país las respuestas a estas pueden ser sí. Yo la verdad es que pienso que el electorado es mucho más inteligente de lo que a veces se le da crédito. La realidad es que tienen una enorme inteligencia de decir, no podemos seguir apostando algo que ha sido tan desastroso para el país. Claro que tenemos que trabajar y por eso la Fórmula 3 es tan importante, porque tenemos que convencer de que está ahí de por medio. En resumen, en este caso, lo que nosotros decimos es que hay tiro. Sí es una elección que se puede ganar, pero tenemos que estar convencidos acá arriba del éxito y salir y hacer lo propio. Nada de sentirnos derrotados, nada de decir, pues ya está definido todo, ¿para qué voy al día de la elección? Esto ya está decidido. No, señores, lo decidimos nosotros, lo vamos a decidir y lo vamos a lograr, sin lugar a duda. Vamos cerrando ya con lo que efectivamente viene aquí. Las acciones dependen de nosotros. El resultado está en nuestras manos, no de terceros. Si queremos que esté en manos de terceros, entonces dejemos que otros voten por nosotros y no acudamos a la cita. Por cierto, un tema aquí importante. He escuchado entre los jóvenes que piensan que es disruptivo anular votos. Es un error gravísimo anular votos. Tachar, digamos, la
la boleta de cuadro a cuadro, tachar más de 2 cuadros, poner garabatos, etcétera, anular nuestro voto no es una labor disruptiva, es una labor destructiva, porque lo único que van a hacer es que le van a dar oxígeno a los partidos chiquitos que debieran desaparecer, porque al momento en que inutilizamos el voto se cuenta para la cómputo total, pero no asigna a alguien a quien les es favorable. Pero a los partidos chiquitos sí les es favorable porque les da una proporción mayor de posibilidades de sostenerse porque lleguen al porcentaje de mínima votación, justamente por la existencia, insisto, de esos votos anulados. Entonces, por favor, no anulen el voto. Para que me entiendan, es peor anular el voto que abstenerse. De ese tamaño es el error. Entonces, evidentemente, la recomendación es no abstenerse, pero tampoco anular. Voten con inteligencia por quien pueda ganar y ganarle bien al contrincante. Entonces, hay que decirlo, cuando empezamos a hablar de esto, faltaban meses, faltaba 1 año y medio, de repente vino acortando. Señores, nos faltan 38 días, nos faltan ya menos de 5 semanas para llegar al día D. Por eso no tenemos tiempo que perder. De hecho, mañana se vence, hablando de eso, mañana, el sábado concretamente, pero yo les diría mañana, se vence el plazo para quienes se quieren inscribir como observadores electorales. Muchas veces los ciudadanos nos preguntan, bueno, pero además de ir a votar, ¿yo qué más tengo que hacer? ¿Hay algo más que pueda hacer? Sí, puede ser observador electoral. Necesitamos generar un ejército de personas que nos encarguemos de justamente vigilar desde hoy, no el día de la elección, desde hoy, que el proceso electoral sea pulcro, que no haya manipulación, que no haya recursos públicos y que obviamente el día de la elección no haya ningún tipo de abuso. No podemos depender nada más de los representantes de los partidos. Requerimos forzosamente de personas de carne y hueso, ciudadanos, que ejerzamos nuestra función como observadores electorales. Ya actualmente creció importantemente el número de observadores electorales comparados con los que hubo en 2018, pero no son suficientes. Entonces les pido sobremanera que quien quiera hacer algo en esta elección, acabando esta plática o durante el día de mañana, se dé de alta rápidamente en la página del INE de observadores y se registre como tal. Se vence el plazo, insisto, el día de mañana o a más tardar el sábado. Después de eso ya no es legalmente posible ser observador. Hay que asegurar justamente la presencia y el convencimiento ante todos. No es suficiente que la Fórmula 3 la apliquemos en carne propia. Tenemos que expandir esta como una ola en que justamente la ciudadanización y la obligación que de aquí deriva sea contagiada a todos. Y eso abarca a todas, a nuestros familiares, obviamente, a nuestros amigos, pero también a nuestros empleados, a personas con las que convivimos, al taxista, a los empleados domésticos, a cualquier persona con la que tengamos conocimiento y convencimiento de que el país está en riesgo y que es importante actuar con eficacia. Fórmula 3 para todos, para que efectivamente tengamos el resultado deseado. No se vale ser omisos, es decir, sí apliqué la Fórmula 3, pero me la quedé en secreto, no se la dije a nadie y yo la apliqué rigurosamente. No, eso no es suficiente, necesitamos multiplicar el mensaje. Justamente ya lo dije, en todos nuestros círculos hay que hacerlo. También hay que hacer lo importante, necesitamos nutrir los mensajes locales y también las fallas de lo que ha sido el gobierno. Porque muchas veces se nos dice, bueno, es que no han sido tan malos. Oigan, han sido pésimos, han sido terribles, han generado una debacle económica. Tenemos una cuádruple crisis en materia de seguridad, en materia de salud, en materia económica. Y próximamente la anticipamos, bueno, la educativa, que también es una falla brutal. Y también tenemos un tema importante en materia financiera. O sea que podríamos tener una quíntuple crisis a raíz de ¿qué? No de mala suerte, sino de malas decisiones adoptadas por un gobierno plagado de ineptitud y que lo único que quieren es concentrar poder. Me detengo ya ahí, agradeciendo obviamente su atención, esperando sus preguntas y la posibilidad de que tengamos una mayor capacidad de ampliar, digamos, estos temas que hemos venido platicando durante este tiempo. Sé que me tomé un poquito más de tiempo a lo mejor del que hubiera querido, pero quise ser muy estructurado en los temas y cómo avanzar desde dónde veníamos, dónde estamos y qué es lo que puede suceder adelante y de qué manera actuar para que, insisto, el destino esté en nuestras manos. Muchas gracias y atento a sus preguntas.
Juan Francisco Torres Landa, agradecemos enormemente esta espléndida y generosa plática que nos has dado. Manifestación de ello, y qué demostración mejor, que nadie de los que entraron al principio y después de 1 hora y cuarto ha salido de la conferencia. Eso muestra el interés que ha existido por seguir escuchando tu plática, excepto uno, que es Ricardo Pascoe, que dice, agradezco tu generosidad. Excelente conferencia, Juan Francisco. Gracias por compartir tan generosamente tu visión. Dice, tengo que salir a otra reunión. Pues me hago eco de ello porque ha sido realmente muy generosa tu exposición. Quiero resumir haciéndome eco de alguna de las otras preguntas, pero para no abusar más de tu tiempo, interpreto una pregunta aquí que va en relación con esta afirmación que tú nos haces de que todo este daño que hemos sufrido en estos años ha sido consecuencia de un plan maestro, de un plan perverso que nos lleva a la destrucción. Bueno, es una manera de hacer un diagnóstico, es un plan maestro, es un plan perverso, pero ¿qué es lo que lo motiva? ¿Acaso el poder por sí mismo es nada más por tener mayor poder y por llevarnos a una dictadura de cualquier color, del color que tú me digas? ¿O es que acaso, haciéndome eco de otra pregunta, es que hay un contubernio, hay un compadrazgo con el crimen organizado? Trato de interpretar estas preguntas y si eres tan amable de contestarla y después darle la palabra a dos personas, pidiéndoles que fueran breves en sus preguntas para que nos hagas favor de contestarlas y dar por concluida esta espléndida y magnífica exposición que nos has dado, Juan Francisco. Por favor. Muchas gracias, José Antonio. Pues mira, la pregunta no podría ser más atinada. Y la verdad de las cosas es que para muchos de nosotros al principio de este sexenio y concluida la elección de 2018, la verdad es que perdimos la ingenuidad. Porque pensamos, insisto, justamente que había alguna posibilidad de una buena motivación, de que podría darse un efecto en el cual con el bono democrático y la posibilidad de gobernar y hacer las cosas bien, se darían resultados y que nos cayería en la boca, de que nos dirían, ustedes no confiaron en nosotros, pero con una visión distinta y con una serie de prioridades para justamente vindicar causas que han estado abandonadas, se pueden resultar o pueden lograrse resultados. Pero en los hechos están siguiendo así como por tesis, como por cátedra, están siguiendo justamente la forma en que se llega a un régimen autoritario, a un régimen totalitario, a un régimen dictatorial. Ya dije, están siguiendo por cátedra, acabar la disidencia, acabar con los opositores, controlar a los medios, someter a los jueces, tildar de ineficientes y derrocar a los órganos electorales, al árbitro electoral. Lo están siguiendo por orden. Y cuando tú ves, por ejemplo, lo que ha pasado en materia económica, sanitaria o de seguridad, no hay un solo indicador de que lo que estén haciendo es bueno. La única razón por la cual se entiende que no modifiquen el rumbo es porque quieren los resultados, porque están contentos ¿con qué? Con diezmar a la población, porque lo que quieren es al día de mañana tener una cantidad de personas que estén sometidas y dependientes a las dádivas de gobierno y a los programas asistenciales que se vuelvan un foco de rentabilidad electoral permanente. Esto no es mera imaginación. Esto es lo que ha sucedido en otros países. Alguien me dice, ¿nos podemos parecer a Venezuela? Mira, no sé. Aunque ya a veces mi respuesta de cajón es no, la verdad es que ahora ya lo dudo más. Pero a lo que sí nos podemos parecer muy rápidamente es Argentina. Y hablando con colegas argentinos, nos han dicho claramente, la solución de Argentina es complicadísima, porque más o menos el 40-50% de la población está sujeta a estos programas existenciales. Es un botín electoral permanente. No hay forma de rebatirlo. Hacia allá nos quieren llevar. La pauperización del país y la creación de estas clientelas electorales generaría una inercia que haría imposible pensar en que democráticamente los podríamos revertir. Por eso esta cita es tan importante, porque todavía no logran el efecto que ellos querían de justamente erradicar la clase media y pasarlos a las filas de la pobreza.
Ya pasaron 12 millones, pero son insuficientes para el efecto electoral de este 6 de junio. Pero si no les ponemos el alto, no va a haber una nueva elección en que tengamos esta posibilidad. A 2024, dudo mucho que lleguemos con la capacidad de decirle a las personas, arriésgate a ir por la otra vida, por la otra opción, y haz a un lado el temor de que te quiten esa pensión o esa cantidad que te llega mes a mes. Independientemente de que el manejo de las finanzas ha sido tan terrible, porque hay que señalarlo, en las finanzas traen un problema, un boquete brutal, en que se chutaron el Fonden, se chutaron los fondos de reserva y tienen dos aspiradoras con capacidad geométrica de absorción de recursos, como son Pemex y la CFE. Entonces, hasta para eso son ineptos. Traen un problema de finanzas brutales que eventualmente les va a reventar. Pero, repito, si no les ponemos un alto ahorita, el 6 de junio, y logramos mediante la Fórmula 3 poner un alto, yo dudo mucho que volvamos a tener una elección donde la posibilidad de rescatar al país sea real. Y entonces sí, podremos optar. A lo mejor seremos Argentina, a lo mejor seremos Venezuela o algo que se les parezca. El país no merece eso. Estamos en la zona comercial más competitiva del mundo. Deberíamos estar pensando en cómo ser los líderes en tecnología, los líderes en empleo, en inversiones. Caray, miren, yo me dedico todos los días a favorecer la inversión en nuestro país porque es lo que hago. Yo soy abogado y recibo clientes y los trato de proteger. ¿Saben lo que está pasando ahorita en el mundo? Estados Unidos está reorientando toda su cadena de suministro para no depender de China. ¿Saben la cantidad de inversión, de plantas, de nuevos proyectos que deberían estar en nuestro país? Señores, este Zoom de ahorita deberíamos estar platicando de, no nos damos abasto de la cantidad de proyectos, de plantas, etcétera, que están entrando en nuestro país. ¿Saben cuántos de esos proyectos están entrando en nuestro país? Me sobran dedos en esta mano, porque no están entrando, porque teniendo la oportunidad de llegar a ese estadio, estamos desperdiciando una oportunidad histórica, todo a merced de un capricho y de un plan de destrucción como el que ya he descrito. Me detengo hasta ahí. Gracias, Juan Francisco. Le damos la palabra a Francisco Plancarte para que resuma alguna de las preguntas del público y haga la suya propia en forma breve. Y después, si es tan amable, José Antonio Gómez Urquiza, en nombre de Mexicanos por México, también le tome la palabra y vayamos dando por concluida esta interesante José Antonio. sesión. Adelante, Paco. Como ciudadano independiente, con fundamento en el artículo 6º y 7º de la Constitución mexicana, me pronuncio por Juan Francisco Torres Landa para presidente de la República. Gracias. Muy bien. José Antonio Gómez Urquiza, por favor. Sí, gracias. Oye, excelente plática, muy estructurada. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu claridad y por tu generosidad. Y quisiera preguntarte, este pacto de impunidad que comentas al inicio de tu plática en el 2018, esta situación atípica en ese proceso, ¿qué rezagos puede tener hacia el 6 de junio del 2021? ¿Qué implicaciones puede tener, o se habrá cerrado ya ese capítulo y abre un capítulo nuevo, o tendrá todavía implicaciones en esta elección? Sobre todo eso que comentas de las estructuras del PRI que se manejaron a favor de Morena, y ahora el PRI que se ha unido en una coalición en Va por México con toda la generosidad de los tres partidos. Gracias, qué buena pregunta. Pues mira, ese pacto sigue vigente. A mí no me queda la menor duda de que el pacto sigue vigente. Y para muestra un botón, ¿alguien sabe dónde está el señor Lozoya? ¿Alguien lo ha visto en México? ¿Tenemos una fotografía de que el señor esté siquiera en México, que esté sujeto a proceso o algo? Dicen que está aquí, pero yo no he visto una sola foto. No, o sea, imagínense con la importancia que tiene eso, no ha tenido una sola foto ni una sola declaración, ni mucho menos. Y dicho sea de paso, su habilidad, digamos, para cantar se cayó con un pío. Bastó un video de un pío para detener la posibilidad de que esta persona se constituyera, como nos dijeron que iba a ser, en la debacle de descubrir todo lo malo que había sucedido el sexenio pasado. Con un video un pío se acabó. ¿Saben qué es lo que pasa?
que los que gobernaron el sexenio pasado, la dupla Videgaray y Peña Nieto, en ese orden, son muy ladrones, pero no tienen nada de tontos. Estoy seguro que en el pacto que hicieron se reservaron un buen caudal de municiones para que si alguien se raja del pacto, yo tenga con qué recriminarle. Entonces, me parece que los videos de Pío y otros similares es una probadita de lo que está disponible por si alguien se raja en el pacto. Entonces, aquí el tema es, si el presidente llega un momento en que su frustración sea tal porque no le salen las cosas y porque pierde la elección, quizá en ese momento, en un esfuerzo o en un arranque de radicalización, podría quebrantar el pacto e irse en forma, digamos, abrupta sobre el anterior sexenio u otros para tratar de ganar popularidad. Yo les hago la pregunta, imaginen ahorita cómo estaría su popularidad si, por ejemplo, se fuera en contra de Peña Nieto o procesar abiertamente a Videgaray y otros. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque sabe que tiene esqueletos en el closet y porque los otros tienen los píos y más para hacerlo. Porque ahorita sería un colmo de popularidad si lo hiciera. Insisto, si no lo hace no es porque sea tonto, es porque él mismo tiene problemas. Porque una persona que durante 20 y tantos años no ha trabajado un solo día de su vida, ni un solo día, y vive pues sin ningún tipo de limitaciones, ¿no? Vive en un rancho con un hombre muy apropiado a donde nos quiere llevar. Sus hijos, por lo visto, tampoco tienen ningún problema porque los vemos en grandes resorts de esquís en Estados Unidos, viajando en aviones privados y siendo increíblemente exitosos a partir de una fábrica de chocolates. Vaya, son historias increíbles y este tema de que la corrupción se acabó, no, la corrupción se incrementó. Tenemos niveles de adjudicaciones directas como nunca se habían visto ni en las peores épocas de la cleptocracia y la cuatecracia. Entonces, repito, volviendo a tu pregunta, el pacto de impunidad sigue absolutamente vigente. Nada más que repito, Videgaray y Peña Nieto se reservaron las municiones y sabrán cómo utilizarlas si alguien se raja. Y si no se ha rajado, a pesar de la crisis electoral que viene, es porque tendrá muchos problemas si esos videos se multiplican. Y además hay que decir una cosa, el presidente se le nota molesto, se le nota agrio, se le nota con capacidad de atacar al INE y muchas otras cosas, denostando al tribunal. ¿Saben por qué? Porque está preocupado, porque sabe que la información que tiene de dentro es que no van a ganar las elecciones, de que está temeroso de que la democracia sí puede funcionar y de que esa gran desilusión de enormes sectores de la población que en forma coyuntural le dieron el beneplácito y el voto de confianza ya desapareció. Miren, hablen con mujeres, hablen con el sector académico, con el sector de investigadores, con el sector burocrático, con las clases medias. Los ha hecho pedazos, les ha fallado en todo lo que se les prometió. ¿Ustedes creen que esos grandes sectores van a votar por estos barbajanes? ¿Ustedes creen que el 52% de la población de las mujeres, después de todo el desprecio que ha habido, de que la única muestra que hubo con ellos fue, o con ellas más bien, fue blindar el Palacio Nacional, ponerles una valla porque iban a estar muy enojadas y no vayan a hacer que me pinten las paredes? Imaginen el tamaño de insensibilidad, el 52% de la población siendo despreciada de esta manera. No, yo estoy convencido de que tenemos un electorado de mucho mayor capacidad y de mucho mayor ingenio y de solidaridad. Así como en los temblores somos capaces de remangarnos y hacer las cosas bien, estoy seguro que ante la crisis que tenemos hoy en día, el 6 de junio vendrá un cisma, un temblor enorme, pero de carácter ciudadano y de enorme solidaridad para lograr esa recomposición y ese rescate de nuestro país, para hacer lo que debemos ser, un país grande, un país de oportunidades y con un mucho mejor futuro. Porque otra cosa, estos señores no solamente se han robado los recursos, ¿saben qué? Se quieren robar nuestro futuro. Los anteriores fueron ladrones, pero estos cuates son descomunales porque quieren robarse, quieren claudicar nuestro futuro. Y ese lujo no se los podemos dar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y por eso ese día va a haber un ejército ciudadano que se los va a impedir. Gracias. Bueno, Francisco, a ver, tienes cerrado el micrófono, pero ya nos estamos despidiendo, José Antonio. Nos quedamos con
esa frase del día D. Me gusta, el día de la disyuntiva, democracia o dictadura. Así es que vamos a decirle y contestarle a Torres Landa con un aplauso. Abran sus micrófonos todos, por favor, y con un aplauso indiquemos que vamos a votar todos. ¡Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 muy buena plática. Sí, Muchas gracias. muy bien. Gracias. Hay que actuar. Gracias. Muy bien. Bravo, bravo. Excelente plática. Bravo, bravo.